Buenas noches, estimados socios y amigos de AMEVEA. Continuando con el programa que tenemos de webinars, hoy día vamos a tocar un tema de actualidad por la época del año y es relacionado a la crianza de pavos. Este tema va a ser dictado por el doctor Henry Soto, colega que conozco muchísimos años. He tenido la oportunidad de trabajar en la misma empresa junto con él. Nos conocimos, yo creo que ya algo así como 30 años atrás. Lo dejé de ver, pero mucho tiempo, pero me da mucho gusto que yo sea el que haga la presentación hoy día. Bueno, como todos saben, Henry Soto tiene una amplia experiencia. Él trabajó en Avícola San Fernando, también en Molino La Perla, en Avinca, Corporación Gramovier, y actualmente se está desempeñando como jefe de producción de pavos en Redondos S.A. ¿No? Él tiene un diplomado también en Administración de Negocios, ha recibido capacitación en Aviagen, en el área de pavos, en varias oportunidades. Él incluso lo ha hecho en varias zonas de Estados Unidos. Y también él comenzó a desarrollarse, me parece, Henry, en Gramovier, en esta etapa de la crianza de los pavos. El tema es muy claro, específico, es producción de pavos, y dejamos pues a Henry Soto para que dicte su charla. Adelante, Henry. Sí, Roberto, gracias por la presentación. Bueno, buenas noches, colegas, buenas noches, amigos, buenas noches con todos. Pero primero quiero agradecer a la AMEVEA por permitirme estar con ustedes esta noche. Voy a pasar a compartir mi presentación. ¿Lo llegan a ver, Roberto? Sí, estamos viendo. Bien, ahora sí, vamos a hablar algo de la producción de pavos. Bueno, lo que yo siempre digo, el pavo, un ave doméstica, todavía un poco desconocida, pero que tiene un gran potencial de desarrollo y crecimiento en el mundo avícola. Hay mucho por hacer, ¿no? Las casas genéticas se están preocupando por trabajar en el desarrollo genético de estas aves, ¿no? Con la idea de conseguir los mejores parámetros productivos, ¿no? Y la idea es esa, a mejores parámetros productivos a nivel de conversión, ganancia de peso, desarrollo de pechuga, ¿no? La idea es tener el mejor producto al menor costo posible.
una de las características adicionales también de la carne de pavo es que es una carne muy saludable, ¿no? Como sabemos, la carne de pavo tiene niveles de colesterol, de grasa, de energía, de calorías, menos en comparación con otras carnes de aves y otras carnes en general. Realmente es una carne muy buena, muy sana. Y eso es lo que tenemos que aprovechar para poder desarrollar y crecer más en lo que es la producción de pavos, que todavía los niveles están bastante bajos, ¿no? Voy a desarrollar en 4 puntos la presentación, la parte de introducción, mejoramiento genético, el proceso de la producción y el programa sanitario. A ver, haciendo algo de historia, el pavo se originó en el continente americano, ¿no? En México, ¿no? Donde los mayas y los aztecas los domesticaron por primera vez, ¿no? El pavo es llevado a Europa por los conquistadores españoles que llegaron a México. Lo llevan a Europa y en Europa se comienza a distribuir el pavo, llegando a las Islas Británicas a través de Turquía, por eso que los británicos lo llaman turkey, al pavo, ¿no? Y son los ingleses y los irlandeses los que trajeron el pavo a Norteamérica, ¿no? Y es en Norteamérica donde realmente va a empezar el desarrollo de la industria moderna. Ese es el camino que realizó el pavo hasta llegar a Estados Unidos, donde es el mayor productor del mundo. Acá lo estamos viendo, ¿no? A nivel mundial, el mayor productor es Estados Unidos, con casi el 49% de la producción, casi 50%. Después sigue la Unión Europea, con un 35%, y después está Brasil, con casi 10%. Si la Unión Europea lo separaríamos por estados, que son, como sabemos actualmente, 27 estados, Brasil sería el segundo productor de pavo del mundo, ¿no? En el año 2019, de los 28 millones de unidades de pavo que se produjeron, Brasil produjo 13 millones. Acá podemos ver la producción a nivel de Latinoamérica, donde Brasil, como se mencionó, 46.4% a nivel de Latinoamérica, es el primer productor. El segundo productor es Chile, con el 21%, después está Perú con el 17.8%, y continuamos con Ecuador con el 4.8%. Como les decía, ¿no? 13 millones fue la última producción que tuvo en 2019, que tenemos datos en el caso de Brasil. Acá podemos ver los países exportadores de carne de pavo, los principales, es Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. O sea, los mayores productores del mundo son también los mayores exportadores, ¿no? Donde, por ejemplo, para este año Estados Unidos exportó 350.000 toneladas de pavos, ¿no? Carne de pavo. Con respecto a los países importadores a nivel mundial, el primer país es México. México es el más grande importador de pavo, ¿no? Pavo que llega de Estados Unidos, de Chile. Le sigue después la Unión Europea y China, a pesar que tiene un consumo bastante bajo, pero por su nivel de producción también importa algo de pavo, que no es mucho, pero es el tercer importador a nivel mundial en lo que es carne de pavos. En esta lámina lo que quiero hacer ver cómo está la producción mundial de carne de aves, ¿no? Que actualmente está por los 120 millones de toneladas, de los cuales el pollo es casi el 90%, son por los 100 millones, y en la línea inferior, esa línea rojita, es la producción de pavos
¿no? Que hay bastante diferencia, bastante alejado con respecto a la producción de pollo, que aproximadamente está por los 5 millones de toneladas anuales, ¿no? Y algo que se está viendo es que la producción se mantiene durante los últimos años muy parecido. Acá podemos ver el consumo per cápita, ¿no? Donde Israel es el mayor consumidor de carne de pavos por persona, 12.7 kilos por persona, bastante diferencia con el segundo, que es 7.2, que también es bueno, Estados Unidos. En el caso de Israel, su consumo elevado de carne de pavo está relacionado a que no consumen casi nada de cerdo, ¿no? Por eso que el porcentaje de pavo es bastante alto, muy bueno. Sigue Estados Unidos, en tercer lugar está Canadá. A nivel de Latinoamérica tenemos a Chile como el mayor consumidor, con 4 kilos per cápita. Después sigue Brasil, México, y estamos Perú con 1.2 kilos por persona. Estos datos es del año 2019, consumo del año 2019. Que también en el caso del consumo per cápita se mantiene, no ha habido mucha diferencia. Acá podemos ver la producción de pavos al año 2019. Acá está en unidades, aproximadamente 3.4 millones de unidades de pavos, ¿no? De los cuales 2.1 millones son para la campaña navideña, ¿no? Más del 60% es para la campaña navideña. Y también podemos ver cómo está la producción de los últimos años. En los últimos 5 años, el crecimiento de producción de pavo ha sido 0.04%, realmente bastante bajo, ¿no? Hasta el 2019, lo que aparece en la gráfica. Con respecto a los niveles de exportaciones e importaciones, nosotros hemos exportado 500 toneladas el año 2019, de los cuales el 76% que se exportó fue pavo entero y el 24% pavo trozado, ¿no? Se exportó a Colombia y Panamá, ¿no? En otras oportunidades también se ha exportado a Ecuador, a Cuba, a otros países más. Y con respecto a los niveles de importación, en el año 2019 llegaron 10.000 toneladas de carne de pavo, ¿no? Bien, con respecto al mejoramiento genético, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ¿no? Podemos ver el pavo antiguo, el pavo silvestre, el pavo salvaje, ¿no? Que era un pavo de color negro, más pequeño, ¿no? Con poco desarrollo corporal, a diferencia del pavo actual, ¿no? Que es un pavo mucho más grande, con una mejor masa muscular, más desarrollo de la pechuga y color blanco, ¿no? Ese es el pavo moderno, pavo actual, ¿no? Dentro del procesamiento genético, donde más están trabajando las casas matrices es en la mejora de la conversión alimenticia, ¿no? En la ganancia diaria de peso, en el rendimiento de la pechuga y menos defecto de esqueleto. El trabajo con la pechuga es lo que se está viendo últimamente más notorio, ¿no? Y ahí podemos ver en la foto el pavo de antes, el pavo moderno, ¿no? Donde es un pavo más grande, con más carne y con más pechuga, que hay una diferencia significativa. Acá podemos ver de los trabajos que han desarrollado los casas matriz, por ejemplo, ¿no? Para lograr un pavo macho 11 kilos, en el año 1960 se necesitaba 22 semanas y se lograba una conversión alimenticia de 3.20. Para el año 2015 ya se necesita 12.1 semanas de crianza y una conversión de 1.76, ¿no? Se nota la diferencia con respecto al año 1960, ¿no? Según los resultados de los últimos 10 años,
La mejora en peso ha sido 5% y la mejora en índice de conversión ha sido 0.9%. Lo que nos está ofreciendo la casa genética en adelante es que vamos a tener una mejora de peso de 250 gramos a 300 gramos año, en el caso del macho, y en el caso de la hembra, de 100 a 130 gramos. Un índice de conversión de menos 0.3 a 0.4, y la viabilidad va a mejorar de 0.10 a 0.15. Vamos a tener menor mortalidad. Esto es lo que nos ofrece la casa genética para los siguientes años. En el mundo hay dos líneas de pavo, dos empresas, Hybrid y Aviagen. Ambas empresas tienen sus diferentes líneas. Por ejemplo, en el caso de la línea Hybrid, tienen líneas medianas y línea grande. Dentro de la línea mediana de Hybrid tenemos el Greymaker, Optima. En la línea grande tenemos el XL y tenemos el pavo flexible, que le llaman, que se maneja entre los dos rangos, entre mediana y grande, que es el converter, ¿no? Dentro de las líneas medianas, más que todo para la crianza de pavos, en el caso de las hembras, de 6 a 10 kilos, en el caso de los machos, de 10 a 14 kilos, ¿no? Y en el caso de los pavos grandes, ya estamos hablando de 14 kilos, 16 kilos, hasta 24 kilos, ¿no? Esa es la diferencia. La línea Aviagen también tiene su línea mediana y su línea grande. En el caso de la línea mediana, son el BOT Premium. En el caso de las líneas grandes, el BOT número 6 y el Nicola Select. Vamos a hablar un poco de los pavos reproductores. La crianza de los pavos de reproductores está dividido en dos etapas, ¿no? Una etapa de levante, que son las primeras 30 semanas, donde el trabajo específico más importante es el tema de la uniformidad, y la etapa de producción, que son de la semana 31 a la 60, donde ahí, bueno, es la etapa de producción y la etapa de la cosecha, ¿no? Donde ya hay el tema del manejo del huevo incubable, lo que resalta. Las actividades en la etapa de levante, tenemos actividades de resección, de despique, control de pesos, selección, regulación del alimento, programa de iluminación. Vamos a desarrollarlo, algunos de ellos, los más importantes. La etapa de selección, por ejemplo, el objetivo del levante de los pavos reproductores es lograr una buena uniformidad. Y para eso, y para lograr la buena uniformidad, necesitamos hacer selecciones, ¿no? Acá se recomiendan tres etapas de selecciones. Una selección a la primera semana, que es una selección fenotípica. Simplemente una vez que los pavos ya están por los 8 días, 9 días, se separan todos los pavos pequeños. Después viene la selección más importante, que es a las 14 semanas. Es una selección individual, se pesan el 100% de las aves y ahí ya se van categorizando, ¿no? Los pavos medianos, pesados o medianas. Ya se van por categoría y ya de acuerdo a esa categoría ya viene su grameo o programa de alimentación, ¿no? Para tratar de nivelar en peso todos los pavos. Y la última selección, que ya lo hacemos a eso de las 28 semanas, en este caso más que todo vemos el tema de la calidad del pavo, cómo está su conformación física, cómo está su desarrollo de tarsos, desarrollo de pechuga, y bueno, vamos separando los pavos que no se encuentran en buenas condiciones. También en esta etapa se va viendo la parte de la producción de semen de los machos, ¿no? A partir de las 25 semanas ya se comienzan a colectar el semen y se va evaluando
y se va evaluando la calidad de semen que produce y cantidad, ¿no? En función de eso, los que no cumplen con el requisito se van separando y hasta llegar a la semana 28, donde se hace la colección previa a la última selección. Los que mantienen esos niveles de producción bajo de semen, por ejemplo, esos pavos se separan, ¿no? Acá tenemos con respecto al control de pesos, lo más importante es la frecuencia, que debe ser semanal, el muestreo, que debe ser mínimo 5% de la población del corral para que sea significativo los pesos obtenidos, ¿no? Y semanalmente también se van retirando las aves que estén con peso bajo, ¿no? Al costado se nota la tabla de estándar que uno debe seguir para cumplir con todo el proceso de levante. En algunas empresas hacen su propia curva de pesos. Bueno, ya depende de cada empresa con respecto a eso. Con respecto al programa de iluminación, en los pavos reproductores, las primeras 16 semanas se dan 14 horas de iluminación. De la semana 17 hasta el cierre de levante, se reduce a 6 horas de iluminación, para que una vez que ya traslademos las aves, cuando se suelte la iluminación de nuevo, regresamos a las 14 horas de iluminación, ¿no? La intensidad de luz que solicitan es de 50 a 100 luz en todo lo que es en la parte de levante, y en la parte de producción, sí, mínimo deberíamos estar en 100 luz. En el caso de los machos, las primeras 20 semanas se va a dar luz natural, y ya a partir de la semana 21 hacia adelante, le damos 14 horas de luz. Con la intensidad de luz a partir de 50 no hay ningún problema. El sistema de oscurecimiento blackout, ¿no? Como se mencionó, se realiza a partir de la semana 17, cuando se disminuye la cantidad de iluminación a 6 horas, ¿no? El objetivo es trabajar con 0 lux en el momento de la oscuridad, ¿no? Y para eso tenemos que tener los balcones en buenas condiciones, los techos en buenas condiciones, las cortinas, para que no haya ingreso de luz y realmente sea esta oscuridad en forma uniforme, ¿no? Lo que nosotros buscamos con este oscurecimiento es uniformizar el desarrollo sexual de las aves. La idea es que todas las aves maduren uniformemente, para que cuando lleguemos a la producción, la mayoría empiece a producir en la misma etapa, en el mismo momento, y eso nos va a ayudar a lograr buenos picos de producción y sobre todo las persistencias de producción del huevo incubable, ¿no? Acá llegamos, ya cerramos el levante, ¿no? Ya vemos el pavo macho, un pavo normalmente vamos a cerrar el levante con 28 o 30 semanas, de acuerdo a la línea. En el caso de las hembras, de 11 a 12 kilos. En el caso del macho hablamos de 28 a 30 kilos al cierre del levante. Bueno, ahí lo que tenemos que ver, sean pavos sanos, bien conformados, con buenos tarsos, buen desarrollo de la pechuga, y bueno, pavos de calidad. En el caso de los machos, nunca hay que pasar a producción los pavos que no estén en el peso, porque al final eso es lo que esos genes van a transmitir a la producción. En la etapa de producción hay algunas consideraciones, algunos puntos que hay que considerar. Estamos ahí en las condiciones de crianza, la inseminación artificial
y el manejo del huevo incubable. Sobre las condiciones de crianza, bueno, el pavo siempre necesita un buen manejo ambiental porque el pavo es muy susceptible al polvo, al amoníaco, más que el pollo, ¿no? La densidad que se va a trabajar con las hembras reproductoras, estamos de 1.5 a 2 pavas por metro cuadrado. El caso de la iluminación, 14 horas de luz, como se mencionó ya en la etapa de producción, 14 horas de luz. El inicio de postura normalmente empieza 2 semanas después que empezó el programa o el estímulo de luz. Acá se puede ver los galpones, ¿no? Los nidos están colocados a lo largo, en forma longitudinal al galpón, a cada lado, frente a frente, para que una vez que los operarios pasan por el centro, recogiendo los huevos. Este ya es el galpón de producción. En el caso de los machos, se trabaja con una densidad de 0.5 a 1 pavo por metro cuadrado. La iluminación, igual que en las hembras, con 14 horas de luz, ¿no? Y la colección de semen, normalmente se realiza de 1 a 2 veces a la semana, ¿no? Normalmente la cantidad que produce es de 0.3 a 0.5 ml por macho. El proceso de inseminación artificial está conformado por 3 etapas, ¿no? La etapa de la colección del semen, la etapa de la dilución y de la inseminación artificial. En la colección del semen, es el proceso de extraer el semen a los machos reproductores. Hay que hacerlo con bastante cuidado para no maltratar a las aves. Una vez que el semen ha sido colectado, llegamos al proceso de dilución, donde se va a poner en contacto con una solución proteica para darle más viabilidad a los espermatozoides, ¿no? Y puedan durar un poco más de tiempo, llegar por lo menos a los 45 minutos, para cuando traslademos la solución de semen al galpón de las hembras, nos dé tiempo para realizar el proceso de inseminación, que es la última etapa, como vemos ahí, ¿no? Que es cuando se inocula el semen diluido de las pavas. Normalmente este trabajo, como digo, hay que realizarlo con bastante cuidado. La gente, los operarios deben ser de experiencia, ¿no? Para no maltratar, no dañar a las aves, ¿no? Este trabajo normalmente se recomienda realizarlo en las horas frescas del día y con mucho cuidado. Con respecto al recojo de los huevos incubables, la idea es realizar la mayor cantidad de recojos al día para evitar la postura en la cama del huevo, ¿no? Se recomienda no menos de 10 recojos al día, y en cada recojo también se recomienda retirar las aves que se encuentran en los nidos. Una vez que los huevos han sido recogidos, pasa por el proceso de desinfección. Después de la desinfección los seleccionamos y lo llevamos al embandejado para de ahí llevarlos a la cámara de frío, ¿no? Que hay en el galpón antes de llevarlos a la planta de incubación. Con respecto a la clasificación de los huevos, el huevo de primera, sobre todo, son huevos limpios, ¿no? Donde se tiene que ver la forma, el tamaño, el color, ¿no? En el caso de los huevos de segunda, que son huevos ligeramente sucios, con alguna mancha de sangre, puede haber alguna deformidad leve, ¿no? Que estén un poco elongados, y el color a veces también son un poco más pálidos, podría encontrarse, ¿no? Y de los huevos no incubables, bueno, ya son los huevos sucios, con mancha de heces, doble yema, tiñados, porosos, ¿no? Esta es la tabla que nos da la casa genética, ¿no? Sobre
para ver la calidad del huevo. Yo lo que recomiendo enviar a planta de incubación solo huevos de primera, no enviar huevos de segunda, para tener pavitos de calidad, ¿no? Y de todas maneras se tiene que hacer un control de los huevos no incubables, ¿no? Para ver si está relacionado a esos niveles con algún problema sanitario, problema de manejo o nutricional. En la planta de incubación también van a realizar otra selección de los huevos que llegan, sobre todo hay algunos huevos que se pueden quebrar, rajar o quiñar en el transporte. Normalmente los huevos que se envían son de 78 a 99 gramos, ¿no? Y el tiempo de incubación, en el caso de los huevos de pavo, son de 28 días, ¿no? A diferencia de pollo, que son 21. Los trabajos que se realizan en la planta son la selección del pavito bebé, el contaje, se hace un muestreo de pesos, se hace la vacunación de acuerdo al programa que maneje cada empresa, ¿no? Los pesos de los pavitos normalmente van a estar entre 54 gramos a 65 gramos, que es cómo debe estar un pavito recién nacido. Debe estar muy activo, vivaz, ¿no? El plumón debe estar seco, limpio, patas brillantes. Ese es el pavo que debe llegar a la granja de pavos comerciales. Y de ahí pasamos a la granja de pavos comerciales. Esta lámina de bioseguridad, más que todo lo pongo, ya de bioseguridad se sabe bastante de definiciones, hay muchos programas muy desarrollados, pero lo que yo quiero mencionar con el tema de bioseguridad es que hagamos seguimiento, hagamos controles, hagamos checklist, capacitemos a la gente, concienticémoslos, porque errores en un programa sanitario nos pueden producir bastante daño, nos puede afectar mucho económicamente. Entonces la idea es cumplir el programa de bioseguridad que cada empresa implementa, pero para eso hagamos el seguimiento, no lo descuidemos, no nos confiemos. Yo creo que eso es lo que quería transmitir en esta lámina. Con respecto a la secuencia del pavo de engorde, ahí vemos la limpieza y desinfección de los galpones, la preparación de la granja y la recepción del pavito bebé, el manejo de primera semana. Realmente en el pavo son importantes las 2 primeras semanas, después el manejo del agua, del alimento, manejo de las ampliaciones, el manejo de la cama en el pavo es bastante crítico. Un mal manejo de cama nos puede llevar a altas condenaciones en la planta de beneficio, ¿no? Por daño de la piel, de la pechuga. Algunas actividades durante la campaña como el despique y vacunaciones. Y de ahí llegamos al proceso de saca. Dentro de los trabajos que son importantes en los pavos es con respecto a la recepción del material de cama. El material de cama debe ser de muy buena calidad, seco y libre de materias extrañas. Yo recomiendo que el área de sanidad de la empresa o el área de logística, ¿no? Hagan visitas a los proveedores para saber cómo están los almacenes de este material de cama, porque si no podemos tener serios problemas con el pavito bebé, que son muy susceptibles, por ejemplo, a los aspergillus, ¿no? O sea, tenemos que trabajar bien en el tema de desinfección también. Una vez que llega el material de cama, ya se tiene que dar la primera desinfección inmediatamente con la llegada de ese material. Después que se ha hecho la primera desinfección, hay que estirarlo, ¿no? A todo lo largo del galpón, y ahí hay que volverlo a desinfectar. La altura del material de cama que se trabaja puede ser de 10 a 12 centímetros. Normalmente utilizamos la viruta o la pajilla de arroz. Preparación de la zona de recepción.
En este caso son los círculos que ya sabemos. Cada empresa de repente tiene, con respecto al tamaño de los círculos, algunos utilizan círculos de 3,5 metros, otros de 4 metros. En nuestro caso recomiendo un círculo con 4,30 metros de diámetro, ¿no? Donde podamos colocar 500 pavitos. La densidad de los pavitos vendría a salir de 35 pavitos por metro cuadrado, ¿no? Donde una campana es suficiente para esos 500 pavitos, comederos y bebederos en una relación de 60 pavitos por cada comedero bebé y 60 pavitos por cada tongo. No olvidar que previamente hay que hacer las pruebas de los sistemas de agua, de luz, de calefacción, para que esté todo preparado antes de la llegada. Quería mencionar, con respecto a los tipos de recepción, hay 3 tipos. Este es el que ya conocemos, el tema de los círculos, ¿no? Que son los anillos individuales. Después tenemos los multianillos de recepción, que realmente estos son 4 a 6 círculos juntos y se arma uno más grande, ¿no? Y también la recepción en todo el galpón. También se estila este tipo de recepción, pero yo lo aconsejo, bueno, que esto lo hagan con personal que tenga bastante experiencia, ¿no? O lo delicado, la posibilidad que se amontone, que se ahoguen los pavitos, hay que tener bastante cuidado. ¿Cuáles son las labores previas a la recepción del pavito bebé? Prender las campanas con 12 horas de anticipación, ¿no? La temperatura de la cama es crítica. Normalmente debemos trabajar con una temperatura de cama de 29 a 30 grados centígrados, ¿no? Los pavos recibirlos con una temperatura ambiental de entre 32 y 33 grados. ¿Ya? El pavo nos va a decir, ¿no?, cuánto necesita. Con respecto a la distribución del agua y el alimento, lo debemos hacer con 2 horas antes de la llegada de los pavitos bebé, ¿no? Y bueno, debemos asegurarnos de tener la iluminación adecuada, ¿no? Y sobre todo que sea uniforme, con 60 lux. Es bastante bueno para la recepción del pavito bebé. Lo que hay que tener en cuenta en la recepción del pavito bebé, ¿no? Que los pavos lleguen en buenas condiciones. El alojamiento tiene que ser rápida, pero sin ruido, ¿no? Sin asustar a las aves, sin maltratarlas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Siempre hay que estar verificando cada cierto tiempo cómo se encuentran los pavitos. Hay que minimizar el tránsito de personas, porque los pavos se distraen fácilmente, y lo que queremos nosotros es que se vayan acostumbrando al nuevo ambiente donde están, ¿no? Ubicar su alimento, ubicar su agua. Entonces, en lo posible, evitar distraer al pavo. En la recepción, ¿no? El vaciado de los pavitos a los circos hay que hacerlo con bastante cuidado, sin maltratarlos. Previamente, ya antes de bajar los pavitos, también se hace un muestreo de peso para ver con qué peso están llegando, ¿no? Acá podemos ver los círculos, los jabas, las bandejas de pavitos bebé. Ahí se puede, no sé si llegan a ver una canica en esa bandeja. Antes se estilaba colocar canicas en los comederos bebé para que le llame la atención al pavito y pueda picar el alimento. Acá se nota un ambiente de confort para los pavitos, ¿no? Están bien distribuidos en todo el círculo, están comiendo, están bebiendo. Significa que están en un ambiente de confort, con la temperatura adecuada, la iluminación adecuada. Yo lo que aconsejo, para mí, las 2 primeras semanas de la crianza de pavo es lo más importante. La clave es estar en esas 2 primeras semanas. Si nosotros hacemos, en el caso de los pavos comerciales, un trabajo muy cuidadoso en estas 2 primeras semanas, les aseguro que la campaña termina fácil. El comienzo es lo importante.
En el caso del manejo de la temperatura ambiental, ¿no? Nosotros, el primer día debemos recibirlo con 32 grados centígrados, después progresivamente se va disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a la temperatura ambiental. A los 35 días ya vamos a ver, está más o menos en los 18, 20 grados, ¿no? En la foto podemos ver con lo importante que es la temperatura, como en el lado izquierdo los pavitos están amontonados, ¿no? Por el frío, ¿no? Y en el lado derecho ahí se nota una muy buena distribución del pavito, ¿no? Hay que llevar un control siempre de la temperatura, hay que el operario del galpón lleve su control para ver, para hacerle seguimiento, ¿no? Hay que también colocar data lawyers para también nosotros hacer el seguimiento de la temperatura, si es la misma que mencionan los operarios en el registro que se hace en cada galpón. Con respecto al manejo de iluminación, hay diferentes políticas, pero la que recomiendo: primer día, 24 horas de luz; segundo, tercer día, 20 horas; cuarto, quinto día, 18; sexto, séptimo día, 16 horas. Solo se aconseja dar iluminación la primera semana, de ahí hasta la venta, con la luz natural del día es más que suficiente. Con respecto a la densidad de los pavos comerciales, nosotros, como mencionamos en los círculos, que empezamos con 500 pavitos, con una densidad de 35 pavitos por metro cuadrado, y vamos progresivamente ampliando, donde a los 14 días ya estamos con 9 pavos por metro cuadrado, y a los 28 días, a las 4 semanas, ya deberíamos estar aproximadamente en todo el galpón, y la densidad que debemos terminar es de acuerdo a la política de cada empresa, con cuánto pensaba trabajar, que puede ser de 4 o 5 pavos por metro cuadrado, ¿no? Ya a los 28 días. Con respecto al despique, en los pavos se tiene que realizar despique, porque el pavo es medio caníbal, y se corta solamente el pico superior, las 2/3 partes del pico superior. Normalmente lo hacemos entre el 7º al 9º día, ¿no? Yo recomiendo hacerlo al 8º día, ¿no? Una vez que el pavo ya cumplió su primera semana de peso, para poder hacer una evaluación real de con qué peso está llegando a los 7 días, ¿no? Se aconseja suministrar vitamina K, ¿no? Y lo importante es que esto debe ser realizado por un personal con experiencia, capacitado, porque un problema de mal despique nos puede complicar toda la campaña. Ya simplemente podemos tener pavos desuniformes, atrasados en peso, simplemente por un mal despique. Por eso que lo debe hacer personal con experiencia. Con respecto al manejo del agua y el alimento, bueno, tienen que estar disponibles, tienen que estar de fácil acceso, ¿no? Debe estar limpio, alimento limpio, el agua limpia, ¿no? Frescos, ¿no? El equipo suficiente, que se cumplan los estándares recomendables de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de equipo, ¿no? El manejo también de los equipos, que tienen que estar a la altura de acuerdo al tamaño del pavo, de la semana que está pasando, la cantidad, ¿no? Y en el caso del agua, ¿no? Trabajar con no menos de 3 partes por millón de cloro. Con respecto a los estándares de equipos, en el caso de las bandejas para los pollitos bebés, son 60 pavitos por equipo. En la tolva tipo pollo, se debe trabajar con 35 tolvas, perdón, 35 aves por tolva de pollo. En el caso de la tolva de pavo, también 35 aves, ¿no? En el caso de los bebederos,
el tombo también, 65 pavitos por tombo. Si utilizamos canaletas de 240, eso va a servir para 250 pavos, y si utilizamos el bebedero campana, 80 aves por bebedero campana. Eso es el estándar con lo que se puede trabajar, ¿no? En la parte, entonces, del pavo comercial, ¿no? Las cosas, actividades que debemos considerar, algunos puntos críticos, ¿no? Uno es el cumplimiento del programa de bioseguridad, ¿no? Para asegurarnos de tener unas aves sanas, ¿no? Que se cumpla con los programas de desinfección, el control de roedores, control de insectos, ¿no? El ingreso de personas solamente lo estrictamente necesario, evitar visitas, como dije al comienzo, ¿no? Cumplir el programa de bioseguridad nos va a evitar tener muchos problemas sanitarios, ¿no? Con respecto al manejo ambiental también es crítico, como se mencionó, las aves, los pavos son más susceptibles al amoníaco, más susceptibles al polvo, en comparación del pollo, son más delicados, por lo que tenemos que hacer un buen manejo, ¿no? El despique que ya se mencionó, que es un punto crítico, el monitoreo de pesos para hacer seguimiento, cómo vamos con respecto a los estándares de la empresa, y el manejo de la cama. El manejo de la cama es también bastante crítico en los pavos, ¿no? Por las posibles enfermedades que podríamos tener, y sobre todo porque el daño que nos pueda producir en la carcasa, en las patas, ¿no? La cama es un tema muy importante dentro de los puntos de manejo que se realizan. Bien, llegamos a la parte de la saca de los pavos, ¿no? Una vez que los lotes han alcanzado el peso objetivo, ¿no? Debemos programar el despacho, ¿no? Es importante. Esta es una etapa muy, muy, muy delicada, porque el pavo es muy, muy susceptible a los hematomas, a los golpes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo con bastante cuidado, ¿no? Porque si no, todo lo ganado durante la crianza, lo podemos perder en esta etapa, ¿no? Entonces, bastante cuidado, y por eso recomiendo siempre tiene que haber una persona que controle este proceso, no nos confiemos de este trabajo, por lo que nos puede afectar, sobre todo económicamente, por cada pavo perdido, pavo de 8 o 10 kilos que lo condenen en la planta de beneficio, no sería bueno. Bien, con respecto al programa de vacunación, el programa sanitario, en los pavos comerciales hay un programa de vacunación básica, dentro de los cuales está la rinotraqueitis de los pavos. No sabemos que eso es un metaneumovirus. Los pavos son muy susceptibles a esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión horizontal, con un periodo de incubación de 3 a 7 días, un curso de la enfermedad que puede durar de 7 a 10 días. Los signos clínicos en los pavos afectados realmente son bien notorios, con tos, estornudos, descarga nasal, inflamación de la tráquea, conjuntivitis, cabeza hinchada, sinusitis. Realmente en los pavos afectados es bien notorio. El programa de vacunación se debe realizar de acuerdo a la política de la empresa, su programa. Se recomienda 2 vacunaciones vivas atenuadas, ¿no? La primera vacuna de la rinotraqueitis es hacerlo en la planta de incubación, vía spray, y la segunda vacuna 3 semanas después, ocular. En el caso del TRT, se recomienda que se realice en forma ocular, ¿no? Las vacunas vivas, como dicen, son eficaces independientemente de la seroconversión que produzca. No conozco casos de lotes que se hayan vacunado con TRT y se hayan enfermado. La vacuna realmente es muy eficiente, bastante eficiente para evitar esta enfermedad. Las aves también se vacunan contra la enfermedad de Newcastle, ¿no? Las aves son paramyxovirus, ¿no? Que es altamente contagiosa.
afecta a animales domésticos y silvestres, hay en la mayor parte del mundo. Los pavos son susceptibles, pero cuando se presentan los brotes son menos severos en comparación del pollo, ¿no? En los pavos hay un comportamiento atípico, con sintomatología nerviosa, con parálisis de ala y patas. Bueno, también por la información que se tiene, ¿no? En los últimos tiempos no se ha visto casos de Newcastle en granjas de pavos, ¿no? En los pavos comerciales se recomiendan 2 vacunaciones, la primera entre los 10 a los 12 días vía ocular, y la segunda 3 semanas después, que lo podemos hacer al agua de bebida, ¿no? Las vacunas, se pueden utilizar las vacunas de las cepas lentogénicas, de la B1 y la SOTA, y también se pueden utilizar las vacunas de tropismo entérico. Sí, las vacunas entéricas funcionan bastante bien en el programa de vacunación de pavos. Con respecto a la difteroviruela aviar, también es una enfermedad de los pavos, ¿no? Causada por el postvirus, ¿no? También de distribución mundial, es de diseminación lenta, su periodo de incubación es de 4 a 7 días, la susceptibilidad en aves de cualquier edad, el virus ingresa por heridas, mucosas y picaduras de insectos. Uno de los factores que ayuda a que en algunos casos se presente este problema en pavos adultos es justamente porque ellos a veces se dañan a nivel de las forúnculas y podría facilitar el ingreso del virus, ¿no? Las formas en que se manifiesta esta enfermedad es por la forma cutánea, que es la seca, y la forma húmeda, ¿no? Normalmente la forma seca se presenta en aves que han sido vacunados. En este caso sí se puede observar casos de viruela en aves vacunadas, ¿no? Y la forma húmeda sobre todo en aves no vacunadas, que no se ven porque en la mayoría de los casos la producción de pavos comerciales se vacuna contra viruela, ¿no? El programa de vacunación está a los 12, 14 días, la segunda vacuna 3 semanas después, y la vía de aplicación en el caso de los pavos lo tenemos que realizar en el pliegue de la pierna, ¿no? Como el pavo tiene la costumbre de meter la cabeza debajo del ala, por eso que no se estila vacunar en el pliegue del ala, sino en el pliegue de la pierna. Enteritis hemorrágica es otra de las enfermedades que se vacunan los pavos, ¿no? Es un adenovirus, causado por el adenovirus tipo 2, también es una enfermedad de distribución mundial, afecta a pavos de 4 a 12 semanas, es más común entre las edades de 7 a 9, no hay transmisión vertical. En pavos menores de 4 semanas no se ve, los pavos son resistentes por los anticuerpos maternales, ¿no? Y la transmisión del virus normalmente es por la vía feco-oral. Los signos clínicos en el caso de la enteritis hemorrágica son depresión, palidez, heces sanguinolenta, postración y muerte, y la enfermedad puede durar de 7 a 10 días. La morbilidad, así es bastante fuerte, el 100% de las aves, y con mortalidades que son muy variables de acuerdo a cómo se pueda afectar el sistema inmune. Como sabemos, estas enfermedades inmunodepresivas, las mortalidades pueden variar del 1 al 60%. Con respecto al programa de vacunación, se recomienda vacunar a partir de los 28 días. La recomendación es entre los 28 y 35 días. Bien, ¿no? Entonces, este sería el programa de vacunación, ¿no? A los 12 días podemos colocar la vacuna en Newcastle junto con la vacuna de viruela, una ocular y la otra intrainguinal. A los 22 días, el refuerzo de la vacuna de PRT, viendo que la primera vacuna ya se colocó en la planta de incubación. Se recomienda, como dije, esta vacuna de PRT, la de 22 días, hacerla en forma ocular. Con respecto a la enteritis hemorrágica, vacunas de 28 a 30 días, ¿no?
el refuerzo de Newcastle, hacerlo a los 35 días, y el refuerzo de viruela a los 42 días, ¿no? Este es un programa de vacunación básica de pavos comerciales. Retos de la industria del pavo, ¿no? En lo que es la tecnología, productividad, marketing, innovación, ¿no? En la parte de productiva, sí, se tiene que seguir mejorando en los parámetros productivos, se tiene que trabajar en eso, para lograr un producto de buena calidad al mejor costo posible. En la parte de marketing, continuar con las campañas, con el estímulo de campañas de consumo masivo, ¿no? Para incrementar el consumo de pavo. Como sabemos, se mencionó, ¿no? El consumo per cápita está en 1.2, todavía bastante bajo. Hay mucho por desarrollar, mucho espacio por crecer, ¿no? Entonces tenemos que llegar al público objetivo, ¿no? La parte de innovación, tenemos que seguir ampliando los productos procesados, que ya lo tenemos, hay que seguir ampliando la cartera de productos y sobre todo llegar al público objetivo, llegar al ama de casa, ¿no? Que sepa que la carne de pavo, ¿no? Es una carne muy nutritiva y sobre todo una carne muy saludable. Esta es la última lámina, es lo que tenía que decirles con respecto a los pavos, ¿no? Hemos hecho todo un camino, desde las reproductoras hasta los pavos comerciales. Espero que les haya gustado, ¿no? Para terminar, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, ¿no? Andrés y Fernando, que son los que trabajan conmigo en el área de pagos de mi empresa. Gracias a ellos podemos cumplir los objetivos que nos trazamos. Gracias, muchas gracias. Ok, gracias Henry. Vamos a pasar a la sección de preguntas. No compartir. Por favor, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí, Roberto, sí, te escucho. Ya. Hubo una pregunta referente al Sí, volumen. ¿lo leo por acá? O si puedes leerla. Sí, lo llego a ver. Ok. Pero sería bueno que lo leas antes. Yo no estoy teniendo acceso a esto. Sí. Yeah. Y para que esté enterado todo el público asistente. A ver. Una de las preguntas, ahí menciona, ¿la selección de macho es solo por volumen de semen? No, el volumen de semen sí es importante, pero sobre todo hay que ver cómo está la conformación del pavo, con qué peso está llegando a la etapa de producción, cómo está el desarrollo de sus tarsos, el aplomo. Sí, son varios factores a la vez, pero el adicional es el tema de la producción de semen. Dice, hoy en día, ¿qué actividad podemos hacer para estimular la alimentación en los pavitos los primeros días? Bueno, como mencionaba, ¿no? Antes, bueno, yo digo antes, pero de repente hasta hoy se puede seguir utilizando, solo que todo depende de los niveles de producción, ¿no? El uso de las canicas, ¿no? Que sí ayudaban. Pero una de las formas de estímulo es echar alimento continuamente, no trabajar con mucho alimento a la vez,
sino con lo suficiente, un medio centímetro en los platos, pero continuamente estarle renovando, ¿no? La iluminación también es necesario una buena iluminación, porque si hay oscuridad no va a permitir el pavo ubicarse, ¿no? Estamos hablando a nivel de pavo bebé, entiendo la pregunta. Y hay una pregunta que no, ¿por qué se corta? Bueno, entiendo por qué se corta la parte superior del pico. Bueno, el despique en general lo hacemos en los pavos porque los pavos son un poco caníbales, ¿no? Entonces, ante cualquier proceso de estrés se pueden estar dañando, se pueden estar picando, por eso que se recomienda hacer el despique y se hace en el pico superior. Después, con respecto a la histomoniasis, ¿qué recomendaría para prevenir la histomoniasis? ¿Y cómo recomendaría realizar las desinfecciones en los lugares donde se ha criado gallina? Bueno, sí, muchas veces los galpones de pavos también se crían, bueno, gallinas o sobre todo hay pollos comerciales. Lo más importante es hacer el retiro de toda la cama, ¿no? Cuando se ha tenido crianza por ejemplo, pollos, ¿no? Retirar el 100% de la cama, hacer un buen trabajo de desinfección con los desinfectantes usuales que solemos utilizar, ¿no? Una buena desinfección, pero lo más importante es con cama nueva, comenzar a trabajar con cama nueva. Sobre la inseminación artificial, ¿el volumen seminal disminuye con el paso del tiempo? Sí, disminuye ligeramente. Hay una pequeña disminución, pero como eso al final no va a afectar. Uno, porque siempre tenemos un margen de pavos machos. Si hay necesidad de más semen, podemos hacer retiro hasta 2 veces a la semana, la colección, ¿no? En el caso de las pavas, solo se inseminan 1 vez a la semana, y como digo, si no habría la oportunidad que nos falte semen, la colección se puede realizar hasta 2 veces a la semana. Dice, en las reproductoras en producción hay cloaqueras, y si es así, ¿cómo lo controlan? Sí, la cloaquez es algo fisiológico en las aves, y en el caso de los pavos también, ¿no? Las pavas reproductoras, una vez que han llegado a la producción de 20 huevos, van a tener la tendencia a la cloaquez, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esto. Como digo, es algo normal, fisiológico, ¿no? ¿Y cómo se evita? ¿Cómo se evita? Uno, que tener el estándar de nido, con lo que nos solicita, por ejemplo, un hueco, o sea, o un nido para cinco pavas, que la eliminación sea buena, que no haya oscuridades, o espacios donde la pava se puede echar, ¿no? Y una de las prácticas que se hace, ¿no? Para evitar lo que es se ingresa en la mañana, a primera hora, y
y todas las aves que están en los nidos se pintan, todas las aves que están en los nidos, ¿no? Y por la tarde se vuelve a realizar otra revisión, y las aves, las aves que pintadas que las volvemos a encontrar en los nidos, las separamos, ¿no? Las separamos en espacios muy aparte de donde están el general de los pavos, donde ya le damos otras condiciones a esas pavas separadas, donde no le ponemos cama, no le damos condiciones adversas, para evitar que la pava se eche, y de esa manera cortamos anticipadamente la bloquez, ¿no? Que, como digo, es algo fisiológico, normal en las aves, pero sí hay formas de evitarlo, porque si no, nos afectaríamos con la producción de huevos. ¿Cuál es la diferencia o beneficio entre utilizar cascarilla de arroz o viruta? A ver, cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? En el caso de la viruta, es un material bien absorbente. La cascarilla de arroz no, su nivel de absorción de humedad es bajo. Si la viruta está en 4, la pajilla está en 1, si le damos una calificación. El costo de la viruta es más cara que la pajilla, igual, la pajilla 4 en costo, la viruta 4 en costo, y la pajilla 1, es más barato la pajilla. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Al final, utilizar ambos materiales de cama, ¿no? Yo normalmente utilizo la pajilla de arroz en la parte baja, y la viruta en la parte superior. De esa forma, bueno, no me afecta mucho el tema de la absorción de la humedad por parte de la cama, y también hay un ahorro, ¿no? Bajan los costos por el material de cama. Eso es lo que yo recomendaría. ¿En qué proporciones? Un 60-40, 50-50, esa es la proporción que podemos utilizar con respecto a la pajilla, la viruta con la pajilla. Otra pregunta dice, ¿existe en el mercado algún aditivo que pueda bajar la carga de estrés en los pavos y así evitar que se despiquen? Más que buscar un aditivo, sí, una vez salió un producto que entre comillas, los adormecía un poco, pero el efecto era pasajero y continuaba con el despique. Por lo menos no vi que me informaran que había buenas experiencias con respecto a ese producto, ¿no? Pero lo más importante es evitar que las aves se piquen. Las aves se pican por cualquier estrés que puedan tener, ¿no? Ya sea por un exceso de iluminación, por densidades muy altas, calor, exceso de calor, el estrés calórico, cualquier estrés puede llevar a eso. Entonces, hay que saber manejar esos factores, ¿no? El calor, el exceso de calor, el exceso de temperatura es bien dañina para los pavitos, ¿no? Es algo que lo puedo mencionar. Yo lo que siempre digo, al pavo le hace más daño el calor que el frío, entonces hay que tener cuidado. El alimento mal balanceado puede producir picaje. Bueno, hay una relación nutricional, ¿no? Si hay algún elemento que esté faltando, también va a producir un estrés en las aves, ¿no? Y como digo, todo
todo tipo de estrés nos puede llevar al picaje en el caso de los pavos. Bueno, me preguntan también un galpón donde se han criado pollos, las medidas preventivas para la crianza de pavos, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Lo más importante, el retiro del 100% de la cama. Y la desinfección es la que usualmente realizan con los productos que siempre trabajan. Después mencionan recomendaciones para crianzas en condiciones de altura. Bueno, ahí hay que ver algunos factores. Dentro de esos factores hay que ver el tema nutricional, ¿no? Debe ser un alimento más light, hay que bajarle la velocidad de crecimiento, ¿no? También trabajar con menos densidad, ¿no? Y sobre todo para crianzas de pavos de pesos bajos, no esperemos tener pavos grandes allá. Es lo que podría recomendar al respecto. A ver, ¿qué métodos o aditivos recomienda para disminuir el picaje? Bueno, ya hemos hablado del picaje, como digo, controlar todos los elementos de estrés que se puedan producir, ¿no? Algunos colocan algunos plásticos, paca de paja para entretener las aves. Todos esos métodos funcionan en poco tiempo. ¿Sí? Al comienzo como que se distraen con lo nuevo, pero después igualito siguen con el picaje. Por eso la idea es controlar todos los elementos de estrés, ¿no? Bueno, también si ya estamos con un tema de picaje, hay que separar inmediatamente las aves dañadas, porque si no, la parvada también, los demás comienzan a ver y comienzan a hacer lo mismo, todos lo que hacen unos, hacen las demás, entonces apenas se vea uno o dos pavos, habría que separarlos, ¿no? También se puede ayudar dando sal en el alimento, la sal ayuda bastante, ¿no? Aparte del manejo que se tiene que hacer para disminuir los temas de estrés. Henry, un Sí, favor, 3 preguntas más y concluimos. ya. Y dice, si un pequeño productor no cuenta con una despicadora, ¿cuáles serían los pasos recomendables? Bueno, normalmente si hablamos del despique, bueno, nosotros se hacen con las despicadoras Lion, que son la navaja, pero otra forma también es utilizando un corta uña de perros. Eso también funciona para el corte de picos. Y si ampliamos sobre el despique, ¿no? También es bueno mencionar que también se puede despicar en la planta de incubación, ¿no? Por una metodología infrarroja, ¿no? Hay una máquina llamada PSP de la empresa Novatech, patentada por ellos, donde el despique se hace en la planta de incubación, ¿no? Después de 2 semanas ya el pico cae, ¿no? Sería más práctico, pero es un tema que hay que alquilar la máquina y todo el tema. Estamos hablando de empresas grandes, sobre todo. Y en caso, como dice, para la crianza pequeña, con el cortadora de uñas.
Y en el caso de, me menciona a ver, ¿qué dice acá? Allá. Ante el proceso de corte igual, de corte de pico, recomienda adicionar algún analgésico en el agua de bebida. No, no es necesario. No es necesario. Si se hace un buen corte, no va a haber sangrado, no va a haber problema. Lo que sí recomiendo es el día que se hace el despique, que los comederos estén cargaditos de alimento para que no haya contacto del pico con el comedero, sino solamente con el alimento, ¿no? Que eso es lo que sería algo adicional. Y a ver. Ya creo. En el engorde de pavo se puede, creo que ha querido decir el blackout. No, bueno, el blackout, como dijimos en el caso de las reproductoras, es para uniformizar el desarrollo de la madurez sexual. En el caso de los pavos, no se estila. Había pruebas, como sabemos, en pollos de utilizar el brownout para darle más tranquilidad a las aves, ¿no? Que tengan menos actividad para que crezcan. Por lo menos no hay pruebas al respecto con respecto a los pavos. Ya, bueno, después ya mencionan cómo ve este año el precio del pavo. Bueno, eso no lo manejo, si bien es cierto, este año está complicado, como todos sabemos, los costos del alimento realmente han subido significativamente con respecto al año pasado, ya sea porque en sí los granos han subido y el tipo de cambio nos afectan bastante. Vamos a ver, todavía no se sabe cómo se va a salir con respecto a los precios, que supongo que de todas maneras no va a ser fácil este año por los costos que se tienen de productivos. Eso es, Roberto. Sí, Henry. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de activar todos los micrófonos para despedirte con un fuerte aplauso, pero también quiero indicar que después de esta ceremonia del aplauso hay un aviso muy importante que les voy a hacer llegar. Entonces, a ver si Ena puedes activar los micros, por favor. Ya están, doctor, para que puedan habilitar. Ya, habilitemos, por favor, los micros. Ok, y agradezcamos pues esta magnífica presentación de Henry. Gracias a todos, amigos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, Henry. Buena charla, doctor Henry. Gracias. Buena charla, Muy Henry. bien. Abrazo. Excelente, doctor Henry. Excelente, doctor Henry. Muy bien. Buena, Henry. Excelente. Listo, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias. Acompáñanos un ratito que tengo un aviso todavía y ahí podemos retirarnos. El aviso es el siguiente. La revista MAP, conjuntamente con AMEBEA, van a realizar un sorteo de 2 cupos para el evento de LPN en Miami en el próximo mes de octubre. Entonces,
por favor, los socios pueden revisar la página web donde están todos los requisitos que se piden para poder participar en este sorteo y así beneficiarnos. Yo creo que es un buen evento el que se realiza y lógicamente va con la línea que sigue AMEVEA, ¿no? Del tema de la capacitación. Queremos nuevamente agradecer a Henry. Les agradezco mucho a la participación de todos ustedes y buenas noches.